Cielo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículos del 15 al 35. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando viereis que la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo, el lector tenga cuidado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en el tejado no baje a tomar nada de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encinta y de las que crían en aquellos días. Rogad que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si se os dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, hasta engañar, si pudiera ser posible, aún a los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dijeren: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no le creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviera el cadáver, allí se juntarán las águilas. Después de los días de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos al otro. Entended esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues así, cuando viereis todo esto, sabed que el acontecimiento está cerca, a las mismas puertas. En verdad os digo, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. ¿Pueden sentarse? Misa del domingo 24 y último después de Pentecostés, y se cierra el ciclo litúrgico de este año litúrgico, y el próximo domingo se abre con la misa que sigue resonando el Evangelio de hoy, la misa del primer domingo del advenimiento de Jesucristo al mundo, como niño y en su segunda venida. Al final del año eclesiástico nos invita la Santa Iglesia a meditar el Evangelio del juicio universal. En el día determinado por el Señor aparecerá el Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y ante él se reunirán todas las naciones de la tierra para ser juzgadas. Es verdad que con este recuerdo potente la Iglesia quiere reavivar en nosotros la conciencia de nuestras responsabilidades,
pero sobre todo quiere que veamos en el juicio de Cristo el coronamiento de su victoria y la consumación de su obra redentora. Animémonos pues con la confianza y la dulce esperanza de que nuestro juez será nuestro propio Salvador. No ha cesado la Iglesia de recordárnoslo a lo largo de todo el año litúrgico. Nos lo dio de una manera especial en la vigilia de Navidad y nos lo dijo cuando nos disponíamos a celebrar la primera venida del Hijo de Dios a este mundo. Hoy también nos lo repite por boca de San Pablo. Arrebatados al poder del demonio, pertenecemos ya al reino de su Hijo muy amado, del Hijo del Padre, por quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Y sobre la abominación de la desolación, esta expresión tomada de Daniel se refería primitivamente a la profanación del templo de Antíoco por Antíoco Epífanes. Pero hoy vamos a ver cuál es la aplicación de la profecía de Daniel conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir con bitajón en hebreo, confianza. No esperanza, porque el que espera desespera. No es esperanza, es confianza. El que confía no ve el tiempo que tarda en llegar la promesa como una espera, sino como un proceso de un crecimiento mayor de la certeza de aquello que nos está prometido y que nos será concedido. En el introito, tomado del libro de Jeremías 29, del versículo del 11 al 14 y del Salmo 84, versículo 2, hoy nos da la tónica para poder entender este evangelio que desgraciadamente a veces, inclusive o sobre todo entre los tradicionalistas, si no se tiene el toque, el buqué del Espíritu Santo, se puede usar este evangelio más que para dar certeza, más que para alentar a las almas, para causarles miedo y desesperación, porque hay muchas personas ancianas que a mí me han comentado que en su tiempo, cuando la misa era en latín todavía, la misa verdadera, estos sermones eran impresionantes y a veces les dejaba no el verdadero y santo temor de Dios, sino un miedo y un terror por las cosas que han de venir. Claro, también por falta de instrucción y también porque muchas veces se ha vivido en un catolicismo rutinario y no se piensa con seriedad en la meta final. Por lo tanto, el introito nos da la tónica para poder contemplar y el estudio de este evangelio de hoy, de este fragmento. Dice el Señor: yo abrigo pensamientos de paz y no de cólera. Me invocaréis y os escucharé, y haré volver a vuestros cautivos de todos los lugares. Has bendecido, Señor, a tu tierra, has bendecido y has terminado con la cautividad de Jacob. Entonces, a pesar de la dureza, a pesar de la fuerza de este fragmento del Evangelio que hoy vamos a profundizar, a través del cual nos vamos a meter en las honduras del significado del Evangelio de hoy, Dios nos da la certeza de la que promesa será cumplida. Bien, ya leí el Evangelio. Vamos a empezar con la explicación del Evangelio. Hay una profecía del profeta Daniel. Dice aquí: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos.
está hablando en el contexto de que los discípulos le preguntan cuando les habla de la destrucción del templo y de que no quedará del templo piedra sobre piedra que no sea tirado, que no sea derrumbado. Le preguntan, ¿y cuándo sucederán estas cosas y cuáles serán las señales de tu venida? Aquí lo más interesante es que Jesús, nuestro Señor, va a sacar la profecía de Daniel, la va a volver a revivir, pero en el contexto de su segundo advenimiento, de los acontecimientos finales. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando viereis la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, y luego el mismo texto pone como una advertencia: el lector tenga cuidado, o el lector trate de entender. ¿Por qué dice esto el Evangelio? Porque muchos dicen que esta profecía no tiene nada que ver con los acontecimientos finales, ya que para nosotros el templo, la casa de Dios, el Beit Hamikdash en hebreo, el templo de Jerusalén, el primero y suntuoso templo que construyó Salomón, que vendría siendo el segundo tabernáculo construido por Israel para que Dios manifestase su presencia, fue destruido. Y el segundo templo, regenerado, renovado, reconstruido por Herodes el Grande, que es el que existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, también fue destruido. El templo segundo, el del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vendría siendo en realidad el tercer templo. Porque el primer tabernáculo, donde Dios se movía con su presencia junto con su pueblo a lo largo del desierto, fue construido al pie del Sinai, al pie del monte Sinai, después de que Dios le entregó las 10 declaraciones o los 10 mandamientos a Moisés y le dio las ordenanzas para la construcción del tabernáculo. A eso se está refiriendo el evangelista, por eso dice: el que lea esto que está leyendo, trate de entender o tenga cuidado. Cuando viereis que la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo, lector, lea con cuidado o entienda. Bien, vamos a tomar algunos textos de la Sagrada Escritura. Vamos a tomar algunos textos de la Sagrada Escritura sobre estas profecías. Tenemos en el capítulo 8 de Daniel, de la profecía de Daniel, en el Antiguo Testamento, del versículo el versículo 11 dice así: y aún contra el príncipe del ejército se irguió y le quitó el sacrificio perpetuo y destruyó su santuario. Convocó impíamente ejércitos contra el sacrificio perpetuo, echó por tierra la verdad, hizo con buen éxito lo que quiso. Entonces oí hablar a uno de los santos, respondiendo a otro santo que le preguntaba: ¿hasta cuándo va a durar esta visión de la supresión del sacrificio perpetuo, de la asoladora prevaricación y de la profanación del santuario? Entonces dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego será purificado el santuario.
Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y buscaba la inteligencia o el entendimiento, púsose ante mí un como hombre, y oí una voz del hombre que de en medio del Ulai gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Vino este luego cerca de donde estaba yo, y al acercarse me sobrecogí y caí sobre mi rostro. Él me dijo: Atiende, hijo de hombre, que la visión es del fin de los tiempos. O sea, no nada más es la profecía y el anuncio de la destrucción del soberbio templo, del grandioso templo levantado por Salomón a Dios nuestro Señor en Jerusalén, sino también de la destrucción del segundo templo, que Jesús lo anunció cuando entró a Jerusalén y lloró sobre la ciudad diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina junta los pollos bajo sus alas, y no quisiste. En verdad te digo que de ti no ha de quedar piedra sobre piedra, por no haber reconocido el tiempo en que Dios te visitó. Así es que también se refiere al segundo templo. Pero aquí vemos que Daniel, tratando de comprender, el arcángel Gabriel le dice: atiende, hijo de hombre. El ángel le llama a Daniel hijo de hombre, que la visión es del fin de los tiempos. Esta es la primera parte de la profecía. Porque el libro de Daniel habla varias veces sobre esto. Ahora en el capítulo 11, versículos del 31 en adelante, dice así: a su orden se presentaron tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y harán cesar el sacrificio perpetuo, y alzarán la abominación desoladora. Seducirá con sus halagos a los traidores a la alianza santa, pero el pueblo que conoce a Dios obrará con firmeza, y los sabios entre ellos instruirán a la muchedumbre. Caerán de entre ellos por un tiempo a la espada, al fuego, al cautiverio y al pillaje. Y mientras sucumben tendrán poco socorro, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Se sucumbirán también algunos de los sabios, para que sean purificados, depurados y blanqueados, hasta que llegue el fin, que no llegará sino al tiempo determinado. Vuelve a anunciar la destrucción dos veces sucedidas al templo de Jerusalén, pero también habla de la finalidad de los tiempos. Y luego ya viene en sí la confirmación de esta profecía que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio del día de hoy. Capítulo 12 del libro de Daniel. Y él respondió, dice Daniel: yo vi, pero no entiendo. Pregunté: mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Porque estaba contemplando la destrucción del templo. Estaba contemplando Daniel la destrucción del templo y la entronización dentro del templo de la abominación desoladora. Y él respondió: anda, Daniel, que esas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí es para el mismo, tiene relación la profecía de Daniel, porque la palabra de Dios es eterna e intemporal. Se cumplió en la destrucción de los dos templos, pero también habla de que le dice el Señor: anda, Daniel, que esas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
muchos serán purificados, emblanquecidos y depurados. Los impíos seguirán el mal, y ninguno de los malvados entenderá, pero los que tienen entendimiento comprenderán. Está hablando de cómo estarán los tiempos de la supresión, de la cancelación del sacrificio perpetuo y de la entronización de la abominación desoladora en el lugar santo. Después del tiempo, dice aquí, sigue la profecía, es al fragmento al que se refirió nuestro Señor Jesucristo. Después del tiempo de la cesación del sacrificio perpetuo y del alzar de la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú camina a tu fin y descansarás, y al fin de los días te levantarás para recibir la heredad. Está diciendo Daniel que el tiempo que va a durar, los números en la Biblia siempre son simbólicos. Hay que entrar en el estudio de la numeración sagrada de la Biblia para poder entender. Nos podríamos llevar días enteros profundizando sobre esta profecía. Pero vamos a tratar de profundizar en esta profecía aún más. Vamos a tratar de profundizar. Cuando viereis la espantosa abominación, el sacrificio perpetuo será suspendido y será introducido en el lugar santo la abominación desoladora. Lo que voy a hablar, quizá muchos de mis hermanos que son fieles a la doctrina de 20 siglos, a la tradición, lo saben y lo entienden en alguna manera. Pero hay cosas que ustedes no saben y lo voy a profundizar ahora más. ¿A qué se refiere la cesación del sacrificio perpetuo y la entronización de la abominación desoladora? Sabemos que el afuera es un espejo del adentro. Sabemos que las realidades exteriores son una manifestación real y verdadera, una materialización del estado interior del ser humano. Antes de que se materializara esta profecía, que ya se cumplió, empezó por el ser humano. Hace muchísimos siglos, hace muchísimos años, siempre ha habido rebeldía contra Dios, siempre ha habido el rechazar a Dios. Pero a partir de la Reforma Protestante, a partir de Martín Lutero y el desarrollo de la era de la razón, como le llaman los historiadores, la humanidad empezó a apartarse de Dios, a apartarse de la fe, a apartarse de lo espiritual, a apartarse de la doctrina. Y esto ha sido general. No podemos hablar nada más de los seglares, ni de los gobernantes, sino hasta dentro de la misma iglesia empezó hace muchos siglos esa decadencia, porque el Satán, viendo que no podía destruir el cuerpo místico de Cristo desde afuera, durante muchos siglos trató de atacarlo desde afuera, pero afortunadamente los papas, los obispos y los presbíteros de aquellos tiempos, sin dejar de reconocer que en todo tiempo ha habido malos papas, malos obispos y malos presbíteros, pero desgraciadamente antiguamente era la minoría.
La minoría, como todos. Muchos son los llamados, muchos son los que se les da la vocación, pero no todos queremos perseverar en ella. Y desgraciadamente los enemigos de la iglesia han hecho cosecha con esto. A río revuelto, ganancia de pescadores. Por pocos que han pisoteado la doctrina, los noticieros materialistas han hecho cosecha de esto, dando a entender a través de las noticias que todos los sacerdotes y todos los obispos son corruptos. Y esto es una mentira. Esto no es así. Entonces, la iglesia fue infiltrada. Hay toda una historia, eso lo pueden buscar en vaticanocatólico.com, www.vaticanocatólico.com. Ahí hay una serie de información y hay sitios similares de los grupos que verdaderamente se han mantenido fieles a la fe de Jesucristo, a la fe de 20 siglos. Hay toda una serie de sucesos ocultos que no se han dado a conocer al pueblo ni al mundo, que se ha hecho todo lo posible por acallar esas historias, esos hechos y esos acontecimientos, porque realmente quien conozca esas historias y esos hechos y esos acontecimientos, o una de dos, o si no tiene el entendimiento necesario, abandona la iglesia, como de por sí miles y cientos de gentes están abandonando la iglesia por el mal ejemplo que damos los obispos, los sacerdotes y todos los consagrados a la gente. La iglesia, desgraciadamente, fue invadida por sus enemigos como un virus. Se fueron adentrando poco a poco dentro de la iglesia. Se fueron adentrando poco a poco en los seminarios, enviados por las sectas secretas, enviadas por el comunismo ruso. Desde hace muchos años, pues ya se tiene noticia de que en el año de 1920 aproximadamente, ya había dentro de la iglesia 1025 agentes del mal infiltrados en seminarios, en congregaciones, en organizaciones católicas, y que muchos ya eran sacerdotes y unos ya estaban llegando al episcopado. La idea fue penetrar a la iglesia para derrocarla desde dentro. Y ya cuando vino el Concilio Vaticano II, ya había dentro de los puestos principales, dentro de la iglesia, ya estaban colocados estos enemigos que, como el virus del SIDA, que como el VIH, se disfrazan dentro del cuerpo humano para que el sistema inmunológico no los reconozca, y producen después un problema inmunológico que el cuerpo no puede o reconocer los virus y bacterias que causan enfermedades e infecciones, o no se pueden defender. Así es como ha sucedido en la iglesia. Tenemos a María Julie Jaeni, una mujer vidente, búsquenlo en internet. Ella es como una mística, una mujer mística, que fue a quien se le reveló que la iglesia iba a cambiar los ritos de los sacramentos para hacerlos inválidos, que dentro de la iglesia los enemigos de la iglesia harían todo el esfuerzo para cambiar los ritos, para cambiar la misa verdadera por una misa falsa, los sacramentos verdaderos por sacramentos falsos e inválidos. Y tenemos una serie de profecías que ahorita no voy a nombrar, místicos y santos,
que profetizaron que la iglesia, que dentro de la iglesia iba a haber cambios en la liturgia al grado de destruir totalmente la sagrada liturgia, al grado tal de volverla inválida, que no ejercería su efecto salvador y santificador. ¿Por qué no se dio a conocer el mensaje secreto de Fátima? La Virgen, la Santísima Virgen María, hablando con Lucía, Jacinta y Francisco, cuando les entregó el secreto, sobre todo a Lucía le dijo: estas palabras que yo te doy ahora serán reveladas o cuando tú mueras, o cuando en 1960, en ese año, tendrá que el Papa, le enviarás al Papa para que abran el sobre y el mensaje sea dado a conocer al mundo. Hay estudios profundos, por ahí está un sacerdote, ahorita no tengo ahorita en la memoria el nombre porque no es algo tan nuevo, pero ya lo están publicando en internet. Pero en el tiempo de Juan 23, que fue el que gobernó la iglesia en el año de 1960, Juan 23 abrió el sobre. El Papa Juan 23 abrió el sobre y leyó el secreto. En aquellos años había el peligro de una tercera guerra mundial. La Virgen confirmaba en el mensaje de Fátima, en el secreto, los 35 avisos terribles que había dado a Melania Calvet y Maximino Guiraud en 1846 en La Salette, Francia. Pero cuando se abrieron esos sobres, había otro sobre adentro. En un sobre grande, el secreto. Pero había otro sobre más pequeño que contiene un secreto que los que estuvieron en ese entonces lo leyeron, y esto es un secreto a voces porque han tratado por todos los medios de evitar que el mensaje secreto se dé a conocer al público. Parte de este secreto se dio a conocer hace muchos años a través de periodistas que se atrevieron a sacarlo y sacerdotes que lo conocían, sobre las guerras, sobre las enfermedades, sobre la lucha de obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, los cambios en la iglesia. Se habló del secreto en esa forma. Pero en ese sobre pequeño, les prometo que para la misa del domingo que viene les doy el nombre del padre, de este sacerdote, y las obras que escribió para que las busquen. En ese sobre, la Virgen Santísima en Fátima advertía que iba a haber cambios en la liturgia tan graves que iban a hacer inválida la misa. Y esto le estoy diciendo por una razón. Ahora, con las nuevas doctrinas distorsionadas que están viniendo de la Roma actual, de la cabeza, o disque la cabeza pues de la iglesia actual, que ha provocado que algunos cardenales, algunos obispos y sacerdotes están siendo expulsados de la iglesia, como lo acabamos de ver hace unos 15 días con este obispo de allá, Estados Unidos, que por decir verdades, Roma lo canceló entre comillas, para no excomulgarlo porque la excomunión es inválida. Un excomulgado no puede excomulgar a alguien que se mantiene en la verdad. Por eso todas las excomuniones lanzadas contra los obispos, sacerdotes, fieles, que se han mantenido fieles a la iglesia de 20 siglos, solo por no seguir una falsa interpretación de la obediencia borreresca
borreguesca, porque bajo esa palabra de obediencia borreguesca se han ahorcado muchos cristianos y muchos consagrados, sometiéndose a doctrinas falsas desde el Concilio Vaticano II, sometiéndose a doctrinas falsas por obediencia. Y los que se han rebelado para salvar su alma, los que han querido mantenerse fieles a la doctrina de 20 siglos, los han excomulgado, los han disque suspendido a divinis, a los que son clérigos, pero todas esas excomuniones son inválidas. Desde la parte canónica y tradicional de la Iglesia son inválidas. Nadie que defienda la verdad puede ser excomulgado, aunque le digan que está excomulgado, no está excomulgado, porque la verdad lo protege de todas esas sanciones que son dadas por quienes están arrancando la fe de la Iglesia y destruyéndola desde dentro. ¿Por qué la Virgen Santísima en Fátima insistió? Cuando Lucía habló con el padre Fuentes, un padre mexicano que estaba encargado del proceso de canonización de Francisco y Jacinta, y que después de que él publicó lo que había hablado con Lucía, que Lucía le había dicho que la Virgen estaba muy triste y en cierta forma molesta porque no se había hecho caso de su orden, de su petición, de que el mensaje fuera revelado al mundo en 1960. De que no se hubiera consagrado desde el Papa a todos los obispos, sacerdotes y el pueblo católico, que no se hubiera consagrado a Rusia su Inmaculado Corazón, ya que ella dijo que de Rusia saldrían las doctrinas que causarían dolor y persecución a la Iglesia, pero que al final Rusia se convertiría, pero que era necesario que el Papa consagrara a Rusia al Corazón Inmaculado de María. Ninguna de las consagraciones hechas por los papas posconciliares han reunido las condiciones precisas que la Santísima Virgen pidió para poder lograr la conversión de Rusia. Sí se ha hecho mucha oración y muchas cosas de las profecías se han modificado un poco y se han detenido de que no se cumplan tan duramente, porque hay muchos que están orando, pidiendo, suplicando, haciendo en lo particular las peticiones que nuestra Madre Santísima ha pedido como Reina y Señora del cielo y de la tierra, y como Madre Jesucristo, porque no se nos olvide que las palabras de la Santísima Virgen María, las que ha traído al mundo, están selladas por la Santísima Trinidad. Ella tiene la autoridad de Dios para hablar lo que habla, para decir lo que dice. Y ya lo vimos después del Concilio Vaticano II, que muy sutilmente fue hecho de tal manera que pareció que no se cambiaba nada, pero se abrieron las puertas para todos los posibles cambios. Concilio Vaticano II, que solo se dijo que era un concilio pastoral, de adaptar la pastoral a los nuevos tiempos. Nunca se dijo que el Concilio Vaticano II era un concilio dogmático. Por eso el Concilio Vaticano II no tiene autoridad de ex cátedra, porque solo fue un concilio pastoral, porque con tantas añadiduras de doctrinas ambiguas que se metieron en los documentos del Concilio Vaticano II, si hubiese sido un concilio verdadero, como el último que fue el Concilio Vaticano I, que fue de declaración dogmática, el Espíritu Santo no hubiese permitido que ni el Papa ni los obispos hubieran dicho herejías. Pero ni el Concilio Vaticano II reunió las condiciones de un concilio general, de un concilio con el peso como el de Trento, o el de Nicea,
o el mismo Vaticano I. Pero bueno, a la gente le dieron gato por liebre, le hicieron de chivo los tamales a la gente. En el mismo concilio, en los mismos documentos del concilio dice que la iglesia debe de mantener el latín como lengua universal de la iglesia. ¿Por qué no se mantuvo el latín? ¿Sabían ustedes? Búsquenlo, está en internet. ¿Sabían ustedes que la misa del Novus Ordo, las misas de frente al pueblo con mesa, aunque sea de piedra, no deja de ser mesa? El Concilio Vaticano II, las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, transgredieron todas las sanciones de excomunión, las sanciones de suspensión a divinis que recibió Martín Lutero, y las excomuniones a los grandes reformadores como Lutero, Gramner, Zwinglio, que hicieron lo mismo que el Concilio Vaticano II hizo. Fue, al reformar la liturgia, fue cambiar toda la esencia de la doctrina del rito de la misa y los sacramentos, y lo hicieron 7 pastores protestantes a cargo de Aníbal Bugnini, un hereje. El poner una mesa de frente, el celebrar de cara al pueblo y todas estas cosas, ya lo había hecho Martín Lutero, y el mismo Pablo VI declaró que la reforma litúrgica él hacía con el fin de que el rito de la iglesia se pareciera más al protestantismo. O sea, fue con toda la intención. Es una larga historia. Pero la Virgen, en ese sobre que está ahí la Virgen decía, por eso la insistencia de nuestra Madre Santísima que el secreto de Fátima se revelara en 1960, porque todavía en ese momento había tiempo para que los jerarcas de la iglesia lo hicieran. Pero ¿cómo podían hacerlo si el Papa Juan XXIII tenía ideas muy modernistas, reformistas? No digamos Pablo VI, que hay que conocer la historia de Pablo VI. La misa que ahora escuchan en las iglesias les fue creada por 6 pastores protestantes a cargo de un hereje. La historia habla, las fotografías hablan. Yo veo ahora muchos sacerdotes de la iglesia moderna que se están separando de Roma por no aceptar las nuevas ideologías, las nuevas doctrinas heréticas y que conducen a la apostasía, que están tratando de buscar el rito de Trento, que empiezan a descubrir que hay un documento que dice del Papa San Pío V, dado es cátedra, que nadie después de él podía atreverse a cambiar nada de la misa que estaba ya establecida con validez para siempre. Y el Papa San Pío V dice en la Bula Quo Primum Tempore que ningún sacerdote, ningún eclesiástico, obispo podrá ser obligado por ninguna autoridad y bajo ninguna amenaza, podría ser obligado a celebrar en una misa diferente a la misa que se estableció ex cátedra. Porque lo que se hizo en aquel tiempo, en 1570, fue de codificar todo lo más antiguo que tiene inclusive valor apostólico, y eso fue lo único que se conservó. Todas las añadiduras o modificaciones que fue recibiendo a lo largo de la historia se quitaron, se depuró el misal para dejar solo lo más apostólico, lo más que se apega a la doctrina de los apóstoles. Y cuando estaba Pablo VI por imponer, porque fue impuesta bajo amenazas y por la fuerza, la celebración de este Novus Ordo Missae, esta nueva misa que celebran de frente, el cardenal Alfredo Ottaviani, que era secretario de Pablo VI, y el cardenal Becchi hicieron un examen crítico, lo pueden buscar en internet, examen crítico al Novus Ordo del cardenal Alfredo Ottaviani y el cardenal Becchi, y ellos le dijeron a Pablo VI, esta nueva misa que usted quiere imponer,
se aparta impresionantemente de la doctrina católica sobre la Santa Misa. Se aparta teológicamente impresionantemente. Y en algunos casos pudiera valer si los sacerdotes están formados a la antigua. Así se lo dijeron. Pero si los sacerdotes no están formados con la conciencia de la tradición, la misa va a ser inválida. Pero la misa de todas maneras fue inválida porque se cambiaron las palabras de la consagración, se suprimió el ofertorio. Hay un estudio profundo sobre esto que se puede demostrar con bases canónicas, litúrgicas y tradicionales y con apoyo de todos los concilios anteriores. Ahora los pobres sacerdotes que están dándose cuenta de esto, que creen o que han creído porque así fueron educados, que esta misa del Novus Ordo es válida, los pobrecitos andan buscando ahora las misas tradicionales. Les comenté yo a un grupo de ellos con los que hablé hace algunos meses, les dije, hermanos, ustedes apenas van a empezar a pasar por lo que nosotros pasamos hace muchos años, por allá en los años 70, 80. Pero desgraciadamente ustedes no tienen el apoyo de feligreses, porque los feligreses no saben nada de la tradición, no tienen instrucción de historia de la iglesia, no saben nada. ¿Por qué los grupos tridentinos, los grupos tradicionalistas de la misa verdadera están creciendo y se han mantenido firmes y no se hace propaganda? La misma gente viene, le gusta la misa y se queda, siente algo, el poder del santo sacrificio de la misa. Pero no me voy a desviar por esto más, solo se los doy como cosas a consideración. Pero la Virgen Santísima en Fátima realmente, cuando en el mensaje secreto hablaba de que desde Roma, desde la cabeza de la iglesia, empezaría la apostasía general de las naciones, y eso crearía conflictos entre obispos y obispos, cardenales y cardenales, sacerdotes y sacerdotes, por quienes tratarían de mantenerse en la fe, y los que están ahora con estas nuevas ideologías, estas que en las noticias se ve, estas nuevas ideologías, como diría el profeta Isaías, sacerdotes, perros mudos que no hablan, que no dicen al pueblo, maldito el que al bien le llama mal y al mal le llaman bien. Ahora, ¿cuántos ministros de la iglesia a todo lo que es condenado por Dios, por las Sagradas Escrituras, por el Evangelio, por el mismo Jesucristo, ahora se dan dizque nuevas interpretaciones para los nuevos tiempos? Cuando Jesús dijo, el mundo y sus cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la Escritura insiste, nadie puede quitarle a la Sagrada Escritura lo que está ahí, ni nadie puede añadirle a la Escritura lo que está ahí. Nadie puede salirse de la interpretación que dan las mismas Escrituras. Que guiada por el Espíritu Santo la Iglesia, al menos hasta el Concilio Vaticano I, y los que se han conservado fieles en el Concilio Vaticano II, y de los que ahora nos llaman rebeldes por mantenernos fieles a la tradición, a la doctrina que el Espíritu Santo puso en la iglesia durante 20 siglos, ahora somos condenados y somos difamados y somos atacados por defender la doctrina verdadera. Ahora sí, hay muchos videntes ahora, que no sé hasta dónde sean verdaderos videntes, que están diciendo que viene un cambio de la misa, que ya sabemos que desde Roma ahora van a querer hacer cambios en la misa, como estos cambios que están haciendo de las misas a la Pachamama, el sincretismo con el chamanismo, el sincretismo con las otras religiones, cuando Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. No es por Buda, no es por Mahoma, no es por Krishna, no es por Shiva, no es por Quetzalcóatl, es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. El famoso ecumenismo
promulgado por la iglesia desde Juan 23 es un ecumenismo falso, diabólico, impuro, abominable, abominable. Ahora muchos que siguen, o algunos videntes, dicen que van a cambiar la misa. Pobrecitos, no saben que el novus ordo fue la destrucción de la misa. ¿Sí? Cambiaron la misa verdadera de San Pío V, la misa apostólica, por el novus ordo. Y fue entronizado en los templos la abominación desoladora. ¿Sí? Hubo en los años 70, muchas iglesias parecían bodegas. Afortunadamente Dios, como tiene promesa para la iglesia, no ha permitido la total desacralización de la iglesia. Pero ya habían sacado, ya habían tirado los altares, cancelaron muchos santos y tantas cosas, mariachis en la iglesia, estudiantinas en la iglesia, música de rock en la iglesia. Yo cuando estaba chico, que no sabía nada de esto, pues le entré como yo nací posconciliar, pues yo tenía mi grupo de rock para la misa dominical. Con guitarras, bajo, tarolas, pelos largos, barbones, oliendo a marihuana. Bueno, yo nunca hice la marihuana, pero pues muchos de mis compañeros que tocábamos en la misa, sí fumaban marihuana. Y los padres nunca nos decían nada, todo estaba bien. La minifalda, los pantalones acampanados que le llegaban al hombre, se le veían las asentaderas al hombre y a la mujer y tantas cosas. Por no hablar de ahora que ya está en la iglesia están casando parejas del mismo sexo y tantísimas cosas. Pero la Virgen Santísima en Fátima, cuando habló de los cambios de la liturgia, ella quiso que se hablara en 1960, porque ella sabía que a raíz del Concilio Vaticano II iba a haber esos cambios y la destrucción de la verdadera y única misa, que es la misa apostólica. El santo sacrificio de la misa. Y por eso quitaron los altares para poner una mesa enfrente que ahora le llaman altar. Los han hecho de piedra, pero no deja de ser una mesa, porque todo lo que huela a sacrificio les apesta a los protestantes. Deben de saber que muchas comunidades ecuménicas de grupos protestantes usan para su misa, para su ceremonia de la Santa Cena, para su ceremonia de la Santa Cena, usan el misal del novus ordo. Porque muchos pastores protestantes dicen ahora que ya en los nuevos libros que usan los curas en la iglesia para celebrar la misa, ya no hay nada que diga que Jesús está en la Eucaristía. Ya no hay nada que reafirme que Jesús está en la Eucaristía. En cambio, en la misa de antigua, desde que empieza la entrada, del introito, hasta el final de la misa, todo habla de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y del sacrificio. A la misa, así se habla, no es por tradición y por costumbre, pero a la misa no se le debería de llamar misa, porque la palabra misa significa mesa. Ni se le debería de llamar Eucaristía, porque Eucaristía es acción de gracias. Por eso ven que yo en las homilías siempre estoy insistiendo, el santo sacrificio, sí digo la misa, pero el santo sacrificio, el santo sacrificio, el santo sacrificio, el santo sacrificio de la misa. Y la Virgen en muchos lugares donde se ha aparecido, no le llama misa, le llama el santo sacrificio. El santo sacrificio. Y esto a los protestantes les repugna, les revienta, les estorba. Y a los enemigos de la iglesia también. Entonces, esta abominación, que es la que ha entrado en los templos. ¿Sí? ¿Sí? Inclusive ya no se le llama misa, se le llama asamblea, le llaman asamblea eucarística.
ya no es el santo sacrificio de la misa. ¿Qué dice la profecía de Daniel? Que hizo como señal, Jesucristo dio esta señal. Cuando viereis la abominación, cuando viereis que el sacrificio perpetuo ha sido suprimido, como lo escribió Daniel, y en el lugar santo está entronizada la abominación desoladora, el que lea entienda. Pero antes de esto, porque los padres conciliares deben de saber que el Concilio Vaticano II no fue pedido por la Iglesia. La mayoría de los obispos no lo pidió. Esa fue una ocurrencia de Juan 23 que tenía nexos con los Rosacruces. ¿Verdad? Los invito a que vean la verdadera historia de Pablo VI para vean las conexiones masónicas, inclusive de los siguientes sucesores de Pablo VI. Es un secreto a voces, esto es un secreto a voces. Entonces, no tenemos misa verdadera para la gente que no sabe. Desde 1977, desde 1970 y tantos, porque yo ya ni me acuerdo. Yo nomás me acuerdo que un domingo estaba yo en el santuario de Totonilco, Guanajuato, y me acuerdo que un domingo de pronto amaneció ya la mesa de frente y el padre celebrando de frente, y yo que estaba acostumbrado a oír la misa en latín, pues le dije al padre si quiere que le ayude, porque ya era acólito, pues ahí dígame cómo quiere que le ayude, porque yo esto nuevo que va a poner yo ni lo sé. Pero pues yo en aquel tiempo era un chamaco y por obediencia, ay, qué bonito va a ser en español, sí se va a entender. Pero desde entonces no hay Eucaristía para el mundo. Por eso el mundo ha ido cada vez de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero antes de que la espantosa abominación desoladora se manifestara así de esta manera ya públicamente en los templos, en el concilio, instaurada por los mismos eclesiásticos desgraciadamente, y deben de saber que en aquel tiempo muchos sacerdotes renunciaron a su ministerio para no engañar al pueblo con una falsa misa. Porque todos los sacerdotes de aquel tiempo en el seminario eran instruidos sobre este asunto y sobre esta profecía. Pero bueno, al final de cuentas, muchos sacerdotes ya eran ancianos en aquel tiempo. ¿De qué van a vivir? ¿De qué se van a mantener? Porque en aquel tiempo los sacerdotes no se jubilaban como ahora. Bueno, los apóstoles de Jesucristo no se jubilaron. A lo mejor si San Pedro y San Pablo y todos ellos se hubieran jubilado a los 60 años, pues no los hubieran sacrificado los romanos, ¿verdad? Porque ya estaban jubilados. Absurdeces, pues, y a más absurdeces. ¿Cómo es posible que un ministro de Cristo no pueda ser fiel hasta su muerte? ¿Sí? Ya me imagino yo a Pedro, a Pablo, a Juan, viviendo en sus mansiones ya jubilados, viviendo de sus ganancias o de sus rentas ya jubilados. No es juicio, lo que se ve no se juzga. Esta espantosa abominación del lugar santo empezó por la abominación en el cuerpo del hombre. En los lugares más íntimos de nosotros empezó la abominación. Los pueblos empezaron a rebelarse contra Dios. Los enemigos de la iglesia empezaron a introducir dentro de los fieles las dudas. Dios no puede hablar de sacrificio, ni de penitencia, ni de oración, ni de arrepentimiento, ni de seguirlo con la cruz. Jesús lo dijo cuando los hijos del Zebedeo le dijeron: Señor, te pedimos que cuando estés en tu reino, uno de nosotros esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo: y ustedes serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber. Y dijeron ellos: sí. Y les dijo Jesús: en verdad os digo que beberéis del cáliz que yo voy a beber, pero el que esté uno a mi derecha y otro a mi izquierda no me corresponde a mí, corresponde a mi Padre.
Y la Virgen Santísima, tanto a los niños de la Salet como a los niños de Fátima, les dijo: no les prometo la felicidad aquí en la tierra, pero les prometo un reino eterno en el cielo. Pero los materialistas que no creen en la vida eterna, que no creen en el más allá, que no creen en un juicio, que no creen ni en la misericordia ni en la justicia de Dios, dicen: no, hay que vivir aquí todo lo que puedas vivir y disfrutar aquí. De ahí vino el racionalismo, el materialismo, la apostasía, la herejía, ¿sí? Entonces, la abominación desoladora empezó a entrar en el hombre, en el cuerpo del hombre, porque nosotros somos el templo. Y dejamos entrar la corrupción, la abominación desoladora. Pensamientos heréticos, pensamientos de apostasía, pensamientos, nos dejamos llevar ahora de todo. Nos alimentamos mental, visualmente y auditivamente de impureza. Solo se oye hablar de dinero, de poder, de fama, de sexo, de placeres, de lograr, de ganarle al otro, de no dejarse del otro, de desconfiar de los demás. El lugar santo es nuestro corazón. ¿De qué alimentamos nuestro corazón? ¿Qué había en el lugar santo? Porque en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén había dos sitios principales. El sumo sacerdote, antes de entrar al templo de Jerusalén, antes de entrar al tabernáculo, entraban al atrio y ahí estaba el altar de los sacrificios, donde se sacrificaban los animales por los pecados. Luego terminaban de sacrificar y los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, había como una pila de agua de bronce que se llamaba el mar de bronce, con agua, y ahí se lavaban. Se cambiaban las vestiduras, se ponían vestiduras sacerdotales y entraban al lugar santo. En el lugar santo había 3 objetos que pidió Dios en el monte Sinaí. Entrando a mano izquierda estaba el candelabro de oro de las 7 luces, alimentadas por aceite de olivo, por aceite. Del lado derecho había una mesa de las ofrendas de los 7, la ofrenda de propiciación de los 12 panes, uno por cada tribu, y también precursor de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y en el centro, frente a la cortina que siempre estaba cerrada para que el arca de la alianza no se viera, estaba el altar de los perfumes, donde solamente se quemaban inciensos especiales ordenados por Dios. Allí no se podía quemar incienso profano. Quienes llegaron a quemar incienso profano ahí, lo vemos en el estudio del Antiguo Testamento, fueron castigados. El fuego de la presencia de Dios los quemó. ¿Cuál es el lugar santo? Nuestro corazón. Nuestro corazón es el lugar santo. Ahí debe de arder el candelabro de oro de la sabiduría que nos dan el desarrollo de las 7 virtudes. El corresponder a los 7 dones del Espíritu Santo. Eso debe de haber en nuestro corazón. El desarrollo de las 7 virtudes y la correspondencia y ser fiel a los 7 dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Del otro lado, el pan, la mesa de los panes, representa de qué alimentamos nuestro corazón. Porque todo lo que entra por la vista y por los oídos entra en nuestro corazón. Porque lo que vemos lo interpretamos, lo que oímos lo interpretamos, lo que hablamos lo interpretamos, lo que olemos lo interpretamos, lo que tocamos lo interpretamos. ¿De qué nos alimentamos? ¿De cosas santas? ¿De cosas puras? ¿De cosas elevadas? ¿O escuchamos puras pláticas basura y pura música basura
y pura enseñanza basura en este mundo. Y el altar de los perfumes, oramos a Dios, entregamos nuestro amor primeramente a Dios y de ahí la correspondencia a nuestros hermanos, el incienso del amor. Pero acuérdense que antes de entrar al templo está el altar de los sacrificios. Tenemos que sacrificar demonio, mundo y carne allí en el altar de los sacrificios. Y luego a través del arrepentimiento, la penitencia, la oración, los sacramentos, el mar de bronce, ahí tenemos que lavarnos en la penitencia, en el arrepentimiento, en la oración, en el cambio de vida, para tener nuevas vestiduras, nuevas costumbres, nuevas maneras de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, de mirar, de oír, para luego entrar al templo, al lugar santo, o sea, nuestro corazón, para trabajar las 7 virtudes y para ser fiel a los 7 dones del Espíritu Santo, y para que eso se transforme en una oración, en un pensamiento elevado hacia Dios, en un sentimiento de amor hacia Dios y en correspondencia con nuestro prójimo, y alimentarnos de puras cosas que nos lleven a la santidad. Si no, no podemos entrar arriba. El cerebro es donde se encuentra el arca de la alianza, donde están los 2 querubines, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, para que lo mismo que pensamos sea lo que entendemos. En el hemisferio derecho está la sabiduría de Dios, la jogma de Dios. En el hemisferio izquierdo está el entendimiento de Dios. Cuando vemos con el hemisferio derecho, vemos de manera armoniosa lo divino, lo sagrado, todo es unidad. Cuando vemos con el hemisferio izquierdo, desglosamos para entender, pero tenemos que entender desde la unidad, para gloria de Dios. Entonces, hemos introducido como seres humanos en nuestro templo todo tipo de abominaciones en nuestro interior. Y luego dice el Evangelio, prosigue el Evangelio. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judea, el pueblo. Cuando vean que se cumpla esta señal, los que están en Judea suban a los montes. Quiere decir, los que tienen una conciencia del pueblo, los que tienen una conciencia aparentemente normal, como toda la gente quiere, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse, comer, tener dinero, fama, poder y morirse. Eso es vivir en la Judea. Aquí lo que dice Jesús, cuando se vea esta señal, los que estén en Judea huyan a los montes, el monte Sinai, el monte Tabor, el monte Carmelo. Todos los montes significan subir a una conciencia superior, subir a un nivel superior de conciencia, de pensar en Dios. Vemos las señales, no nos vaya a arrastrar la corriente de lo cotidiano, la corriente de las nuevas filosofías, de las nuevas doctrinas, de las nuevas ideas heréticas que nos conducen a la apostasía y a la muerte del alma. No, el que esté en Judea, cuando vea las señales, el que esté en Judea, váyase, busque una conciencia superior, váyase a los montes. El que esté en el tejado, el que esté en oración, el que ya haya alcanzado un nivel elevado de comprensión espiritual, no baje a tomar nada de su casa. No bajes a lo cotidiano. No te dejes arrastrar por las conveniencias mundiales, por estas nuevas filosofías y educacionales que te está dando el mundo, el demonio y la carne. No bajes. ¿Sí? Fíjense bien el significado. Los que están en Judea son la gente que tiene una conciencia, que no piensan en Dios, que no buscan a Dios, que no... Inclusive católicos que van a misa solo por costumbre, que no están viviendo su catolicismo con conciencia, en el aquí y en el ahora.
en el diario, en el recuerdo de Dios de manera cotidiana. El que esté en la conciencia de Judea, váyase a los montes, elévese, trate de elevarse, salga de esa atmósfera contaminada del demonio, del mundo y de la carne. Los que ya están, los que han estado trabajando en su propia santificación, en su propia conversión y que han logrado comprensiones espirituales, el que esté en el tejado, no baje a tomar nada de su casa. No baje, ¿qué es en el tejado? No está hablando de huida, de correr a otro lado, porque el que está en el tejado de su casa, le dice aquí Jesús, no bajes, pero este es otro significado. No te bajes de tus niveles si has alcanzado comprensión y entiendes que a Dios lo de Dios y al César lo del César. Cuando veas esta situación, quédate en el tejado, no bajes a tomar nada de tu casa. Y el que esté en el campo, no vuelva a tomar su vestido. Y el que está en el campo es el que vive conforme al orden divino. El campo es la naturaleza espiritual de Dios. El que está siguiendo las leyes de la naturaleza con respeto, con honestidad, con santidad, con obediencia a Dios. No baje a tomar el vestido. No te metas en las estructuras del vestido hecho por manos humanas. Mas hay de las mujeres que estén encinta o de las que críen en aquellos días. ¿Sí? Lo estamos viendo. El feminismo gritando a toda voz que quieren los derechos para asesinar. La mujer exige derechos para que se les concedan los derechos de asesinas, a asesinar a sus hijos. A través del aborto. Hay de las mujeres, o también hay de las mujeres que estén, la mujer también representa las almas. Hay de aquellas almas que a pesar de la situación del mundo, del demonio y de la carne, están tratando de seguir un proceso de concebir su santidad, de trabajar su santidad. Hay de las mujeres que estén encinta o de las que crían en aquellos días. Rogad que vuestra huida no suceda en invierno. Rogad que vuestra huida, cuando vengan estos tiempos, roguemos para que nuestra huida no sea, que esto no suceda en invierno. En este invierno en que ya no hay información verdadera, en que ya no hay libros verdaderos, en que ya no hay directores espirituales verdaderos. Es tan difícil encontrar un director espiritual, porque para ser verdaderamente director espiritual de las almas, hay que vivir lo que se enseña para poder dirigir a otro. Uno tiene que haber caminado por ese camino, si no, no puede dirigir al otro. De nada le sirve al sacerdote o al obispo leer libros de ascética y mística y teología. Se está basando en lo que otros escribieron porque lo vivieron, lo experimentaron. Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y otros tantos de esa laya, de esa altura espiritual. San Juan de la Cruz, Teresa Jesús, Ignacio Loyola y otros más. Francisco de Sales. ¿Sí? Que vuestra huida no sea en invierno. Que vuestra huida, que cuando vean estas señales no estés frío también, porque puedes estar en estado de tibieza profunda espiritual, o puedes estar en estado de profundo invierno espiritual. Estás frío, vas a misa solo cuando te nace, solo cuando tienes ganas, ¿sí? No rezas, no haces sacrificio, no pides a Dios, no lees las escrituras, no lees el catecismo, no te informas, vives solo por vivir. Católicos, que somos obispos, que somos de costumbres, sacerdotes que somos de costumbres, y feligreses, seglares de costumbres.
¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. ¿Cuál gente? La gente ganado. La gente ganado. Estamos en el tiempo de la gente ganado, que se deja arrastrar por cualquier idea o filosofía que le llega. No importa si llega de Roma. La gente que sabe ahora de las condiciones es cátedra. La gente ahora cree que todo lo que dice el Papa viene de Dios, que todo lo que dicen de Roma viene de Dios. No son capaces de analizar, no conocen doctrina, no tienen ese conocimiento. Por eso los obispos y los sacerdotes estamos obligados a instruirlos en eso. Pero pues las homilías son pura psicología. ¿Sí? Nadie vive con la esperanza de que Jesús pueda llegar en cualquier momento. No vivimos así. La iglesia dice que vive esperando a Jesucristo, pero obispos y sacerdotes y fieles nos comportamos como si no creyéramos que Él va a regresar. Así nos comportamos, desgraciadamente. Y esto lo digo por nosotros los tradicionalistas y lo digo por los modernistas. Pero los modernistas pues pueden tener la disculpa de que pues no tienen toda la enseñanza, pero nosotros, los que nos preciamos de conocer la tradición, porque habrá entonces gran tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Entonces no se está refiriendo ni a la destrucción del primer templo, destruido por Epífanes, ni tampoco a la destrucción del templo destruida por Tito, por Roma. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia los elegidos se abreviarán aquellos días. ¿Por qué? Porque la situación del mundo, como va caminando, cada día es más difícil. Cada día es más difícil. ¿Sí? No buscamos la verdad, buscamos lo que... Miren, cuando ya estas cosas están sucediendo, ¿sí? Nos van a agarrar de sorpresa como en Acapulco, el huracán. Vamos a andar como hormigas alborotadas en el hormiguero. Así están los pueblos del mundo. Así está la iglesia. La situación de los gobiernos que viene tan difícil, que van a presionar a los pueblos para poder entrar en esa nueva corriente antes de que aparezca el mensajero de la oscuridad, el anticristo. ¿Qué pasa con un hormiguero? Observen las hormigas, todas laborando, yendo a traer su alimento, saliendo, entrando al hormiguero. Llega alguien y pisa el hormiguero y le tapa el hoyo al hormiguero con las piedras, y todas las hormigas se alborotan y se vuelven agresivas y se atacan unas a otras, hasta que poco a poco van entrando en calma y empiezan a quitar las piedras para volver a abrir la salida del hormiguero. Así está el mundo, amados hermanos. ¿Qué pasó con la pandemia? Andábamos todos, estoy hablando en general, andábamos todos como hormigas en el hormiguero. La gente por buscar la supervivencia, pero no nos centramos en la supervivencia espiritual. Sin embargo, durante la pandemia hubo muchísimas pruebas de que quienes se encomendaron a Dios fueron librados y no necesitaron vacunas y no necesitaron nada. Pero no tenemos fe, amados hermanos. Nos decimos católicos, pero no creemos en lo que decimos ser. Esa es una realidad. Entonces, la situación se va a poner cada día más y más difícil, de tal manera que va a ser tan generalizada la tensión y el presionar a la gente en lo económico, al someterse a las nuevas estructuras de los gobiernos, de las cosas económicas,
de los dineros, de lo económico, pues, del dinero, que todo mundo va a andar ocupado en la supervivencia y puede estar totalmente abstraído y no darse cuenta de las señales, como muchos, la mayoría de la gente, pues así lo ordena. Hay gentes que me dicen, mire padre, pues si el Papa se equivoca, pues allá él. Si él nos lleva a la condenación eterna, allá él. ¡Qué salidas tan tontas! ¡Qué salidas tan tontas! Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si te dicen, mirad que Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Hasta habrá lugares de apariciones que te van a decir, solo aquí te vas a salvar. Solo aquí se encuentra Dios. No, señores, no hay nadie en la Escritura que diga que cuando vaya a venir este tiempo, te tengas a ir a tal o a cual lugar de la tierra. Imagínate, si dijéramos, aquí vénganse a México, solo aquí se van a salvar, porque aquí está la Virgen de Guadalupe. Imagínate a todo el mundo viniéndose hacia México. Hormigas espantadas buscando sobrevivir. No, señores. Bienaventurado aquel que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer. Es en la conservación de la fe, de la doctrina y de los sacramentos. La cosa se va a poner tan difícil que inclusive vendrá la persecución y quizá los sacerdotes verdaderos y los obispos bien consagrados tendremos que andarnos escondiendo para celebrar misa y para dar sacramentos. ¿Y qué va a hacer las muchedumbres cuando no tengan a la mano un sacerdote? Tendrán que vivir de su fe, tendrán que vivir de la oración, tendrán que vivir en un estado de constante retorno a Dios, arrepentimiento, penitencia y oración. Será por eso que la Santísima Virgen María nos ha traído de parte de Dios el regalo inmenso de la gracia del Santísimo Rosario y las comuniones espirituales. Entonces, si os dicen, mirad al Cristo, está aquí o allí, no lo creas, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Y vean ahí todo mundo, a los grupos de Pare de Sufrir, a los santos de los últimos días, a los mormones, a los pentecosteses, a los testigos de Jehová, a los bautistas, o a los gurús de la India, o a los gurús budistas, o a los maestros chamanes, en fin, tantas cosas que se están viendo, a lo esotérico, a lo mágico, a lo espiritual satánico, que la gente ni siquiera sabe en qué se anda metiendo. No, pues les brindan una iluminación. Aquí sí te vas a iluminar, ¿sí? La santidad no consiste ni en abrir el mar rojo, ni en caminar sobre las aguas, ni en resucitar muertos, ni en curar enfermos. Porque si tú no eres capaz de abrir el mar rojo dentro de tu ser, separar el bien del mal y transformar lo negativo en positivo a través de la conversión y la transformación, si tú no te resucitas, si no eres capaz de resucitar tu alma a través del Evangelio y los sacramentos y la doctrina, si no dejas de estar cojo y de caminar por malos caminos, si no dejas de estar ciego viendo solamente lo mundano, lo carnal o lo diabólico, si no recuperas el oído para oír solo lo que te lleva al bien y a la santidad, a la última misión para la cual Dios te trajo aquí a esta vida, es amar, conocer y amar a Dios para verle, servirle en esta vida, después verle y gozarle en la otra. ¿De qué te sirve curar la cojera de otros si tus malos pasos no los enderezas? ¿De qué te sirve devolverle la vista a otros si tú no sabes verlos a la santidad de tu camino? No caminas por la santidad de tu camino, estás cojo.
No caminas, no ves, estás ciego porque no ves la santidad de tu camino. No oyes la palabra de Dios. No mueves tus manos, estás tullido. Estamos llenos de pecados, amados hermanos. Estamos miserablemente leprosos. Estamos leprosos. Y estamos poseídos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de demonios. El orgullo, la vanidad, la lujuria, la pereza, la envidia, la avaricia, la gula, el odio, el resentimiento, el miedo, la desconfianza, el fregar al otro, el no dejarse del otro. Primero tenemos que dejar que Cristo nos sane, nos haga andar, nos haga andar porque estamos cojos, nos haga recuperar las manos porque estamos mancos, nos haga recuperar la vista viendo la verdad, nos haga escuchar su palabra, nos haga oler el aroma de santidad, nos haga alimentarnos de todo aquello que nos lleve al último fin, nos saque los demonios de las malas costumbres, de los malos hábitos, del pecado, de la concupiscencia, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la presunción. Si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si os dicen, mirad al Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, hasta engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Y cuidado, cuidado, porque se va a dar. Jesús lo dijo, si un ángel del cielo o uno de nosotros viene y os enseña un evangelio diferente, no le creas. Pueden venir sacerdotes religiosos que te digan, mira, a mí me habla Dios, me habla la Virgen, y te enseñan doctrina contraria al evangelio, y te enseñan doctrina contraria a la doctrina de 20 siglos, recházalos. Recházalos, porque te van a perder. Ya estáis prevenidos. Si pues os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Habrá sacerdotes que les digan, somos los únicos sacerdotes escogidos de Dios. Somos los únicos a los que acepta a Dios y la Santísima Virgen. Todos los demás Dios los desprecia. No es doctrina evangélica, es doctrina herética. Y cuando la Virgen Santísima habla de entrar al arca, ella es el arca. Donde quiera, en cualquier parte del mundo, que los hijos de la iglesia creamos que vamos a María, porque en ella encontramos a Jesucristo, como un sagrario, como un tabernáculo, como un arca, como el arca de la alianza. Donde quiera que estemos y tenemos esa fe, estaremos en el arca. No es un lugar en la tierra, porque la Escritura dice que el reino de los cielos no es comida ni vestidura, es espiritual. No lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así se dará también la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviere el cadáver, allí se juntarán las águilas. Allí tengan cuidado. No porque vean, ustedes ven los grupos, ay, vamos a pare de sufrir, ahí sí me alivien, ahí sí me eso. Y también dentro de la Iglesia Católica están surgiendo pseudogrupos cristianos y algunos pseudogrupos tradicionalistas que se hacen llamar los únicos y preferidos. Pero tengan cuidado, porque vean las obras. Acuérdense que donde se junta, donde está la pudrición, donde está el cuerpo corrompido, donde está la gusanera, ahí se reúnen los buitres, los opilotes, que son águilas.
Tengamos cuidado. Después de los días aquellos, después de los días de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Se está refiriendo a los múltiples eclipses que hemos visto y a las lunas rojas, que donde quiera que sucede una luna roja, después en la tierra hay catástrofes naturales o situaciones difíciles en la tierra, como hemos visto en estos últimos años. Pero también la verdadera interpretación aquí dice: después de pasar estos días de tribulación, el sol se oscurecerá. Ya llevamos 2 guerras de tribulación, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa que el sol se oscurecerá? La gente ya no busca la luz, no buscamos la sabiduría, y la luna no dará su luz. Como la iglesia ya no busca la gloria del Padre, como la iglesia modernista ya no busca la gloria de Jesucristo, por eso la iglesia, que es la luna que refleja la luz de su divino fundador, se está oscureciendo, se está oscureciendo. Se ocultan las noticias, pero cada día cientos de personas están emigrando de la iglesia, de lo que ellos creen que es la iglesia verdadera actual, para irse a otras sectas, a otros grupos. El sol se oscurecerá, la luna, o sea la iglesia, no dará sus frutos, no dará luz, y las estrellas caerán del cielo. Si ya la iglesia no busca a su divino fundador, la iglesia se ha oscurecido, y las estrellas, que son los obispos y los sacerdotes y los consagrados, caerán del cielo, caerán de los altos niveles de conciencia. He ahí la razón del por qué el aumento de pecado, del aumento del pecado y la mundanidad y lo carnal en los obispos, en los cardenales, en los sacerdotes y en los consagrados. Eso ya la Virgen, la Santísima Virgen, lo había dicho en la Saled. La espada de Damocles está sobre los sacerdotes por su mala vida, porque solo buscamos el dinero, los placeres sexuales y de la carne, el poder, la fama, el orgullo. Así lo dijo la Virgen en Fátima. Por eso, inclusive por eso, desde antes de que se cambiara la misa, muchas misas que aunque se celebraban verdaderamente y por verdaderos sacerdotes, quizá eran inválidas. Porque ¿cómo es posible que los sacerdotes o los presbíteros o los obispos, si estamos llenos de mundanidad, de carnalidad o de diabolicidad, es difícil mantener la fe en lo que ejercemos, en los sacramentos? Eso significa: después de los días de tribulación, el sol se oscurecerá. La imagen de Jesucristo cada día es más atacada, más vilipendiada, y ya que fue casado con María Magdalena, que Jesucristo es esto, que Jesucristo no fue el Mesías, que Jesucristo... El sol se oscurecerá. El hombre está queriendo oscurecer la luz de Dios. Y la iglesia principalmente, que con estas nuevas doctrinas y permisividades. Si el sol se oscurece, que es Jesucristo, el sol de justicia, la luna, la iglesia, no dará su luz, no tendrá palabra viva para enseñar. Por eso los obispos, ya quizá por eso no convencemos. Quizá por eso los sacerdotes ya no convencen. Porque no vivimos la luz de Cristo. Entonces las estrellas caerán del cielo. Cardenales, obispos, sacerdotes caerán del cielo, caerán de la conciencia de la búsqueda de la santidad a una conciencia humana. Vemos los obispos, los sacerdotes tratando de adaptarse al mundo, de adaptarse a la gente, de adaptarse al mundo. Pero ya Jesucristo lo dijo: están en el mundo, pero no somos del mundo. Y las virtudes de los cielos se agitarán. Las virtudes de los cielos. La gente anda confusa, sus pensamientos. La gente ya no sabe a dónde ir, ni a quién recurrir, ni dónde está la verdad. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces plañirán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos del mundo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? En la Sagrada Escritura, cuando Jesús va a celebrar la Pascua y va a hacer el inicio de su pasión, disculpen por lo largo de esta homilía, pero tiene que quedar lo mejor explicada para ustedes. Jesús le dijo a los apóstoles: cuando entren a la ciudad de Jerusalén, van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua sobre él. Síganlo. Y donde entre, díganle al dueño del lugar: el maestro te manda decir que prepares todo para la Pascua. ¿Y qué creen? Cuando entraron los apóstoles, vieron a un hombre que había sacado agua del pozo y llevaba un cántaro de agua, y lo siguieron hasta la casa de José de Arimatea, donde se encontraba el cenáculo, donde Jesús hizo la última cena y empezó su pasión. Esa es la señal del Hijo del Hombre. En la espiritualidad católica no existe las cosas mágicas, no se maneja astrología, pero sí se maneja astronomía sagrada. Los primeros padres de la iglesia usaban astronomía sagrada, como el pueblo judío también usaba y usa astronomía sagrada. ¿Sabían ustedes que desde 1948 empezaron las auroras de la era famosa que le llaman la era de Acuario? Y desde 1948, que es cuando han aumentado las crisis y los conflictos en la tierra, apareció en el cielo el signo de Acuario. ¿Y cómo se representa el signo de Acuario? Por un hombre con un cántaro de agua. Un hombre que está derramando un cántaro de agua. No estoy hablando de astrología, no estoy hablando de magia, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de la astronomía sagrada que usaban los santos padres y que usaron los patriarcas, los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, claro, los astrónomos los que conocen algo de esa astronomía sagrada, saben que desde 1948 que entró la era de Acuario, o sea, entramos en la constelación de Acuario, nuestro Sol va recorriendo la constelación de Acuario, es la señal para que reconozcamos los tiempos, porque a partir sobre todo de 1948 para acá, es cuando ha habido más señales: las guerras, las epidemias, las enfermedades, la rebeldía, las herejías, la apostasía, todas las señales que Jesús nos avisó en el Evangelio. Por eso dice aquí el Evangelio: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces plañirán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con grande poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente. ¿Quiénes son esos ángeles? Los niños de la Salet, Bernadette de Lourdes, los niños de Fátima y todos esos diferentes videntes que ha seleccionado la Santísima Virgen en sus manifestaciones para advertir al mundo de la situación que estamos viviendo, para advertir a la iglesia de las situaciones que se iban a vivir y que desgraciadamente la parte humana, los papas, ocultaron el mensaje secreto de Fátima y la liturgia fue destruida y la misa fue cambiada, y tenemos ahora desde Roma hay una nueva religión que ha obligado a muchos obispos y sacerdotes a recluirse en catacumbas para poder mantener primero la sucesión apostólica verdadera, para que haya verdaderos sacerdotes y verdaderos obispos, y la doctrina, pero no todos esos videntes que dicen que hablan de parte de la Virgen y de Dios son verdaderos,
porque también hay demoníacos y hay satánicos. Y muchos lugares de apariciones que al principio fueron verdaderos, después fueron infiltrados por estas fuerzas, y muchos lugares de apariciones están en verdadero conflicto, en verdadera lucha, que el demonio ha creado divisiones en esos lugares para poder ocultar el mensaje verdadero de la Virgen. Y enviará sus ángeles con trompetas y voz potente, reunirá sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos al otro. Entended esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues así, cuando viereis que sucede todo esto, sabed que el acontecimiento está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Para Jesús la generación, según la astronomía sagrada, son 2025, 2050 años aproximadamente. Entonces ya apareció la señal en el cielo y vamos entrando cada vez más a esa señal y vamos saliendo de la generación de Jesucristo, pero todavía no termina. Por eso dice él, en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra y pasarán. La creación, sus evoluciones, sus movimientos, la tierra con los hombres con sus modas, sus costumbres, sus falsas doctrinas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 9 al 14, ya para terminar. Hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que tengáis pleno conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría en hebreo se dice jokmá, e inteligencia o entendimiento se dice biná. Con toda la sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis una vida digna de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Al ver esto, una vida digna de Dios. Y le agrademos en todo, y le agradéis en todo. Fructificad en toda especie de obras buenas. Es tiempo de dar fruto. Amados hermanos, hacer obras buenas, a diestra y siniestra, arriba y abajo, por delante y atrás. Fructificad en toda especie de obras buenas, creced en la ciencia de Dios. Confortados en todo según el poder de su gloria. Manifestaréis en todo, paciencia y fortaleza. Esas son las virtudes que nos van a ayudar a pasar esta prueba. Porque la iglesia va a pasar lo mismo que Cristo pasó. Va a ser acusada, va a ser vilipendiada y va a ser condenada a muerte. Van a ver que en cuanto desde Roma se haga la unión de todas las religiones, cada vez más la Iglesia Católica, inclusive la moderna, va a desaparecer. La verdadera Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya está en las catacumbas. Vuelvo a insistir, busquen sacerdotes y obispos tradicionalistas. La misa en latín, donde el sacerdote y el pueblo están de cara a Dios, por favor. Donde en los templos no hay modas indecentes. Donde se enseña la verdadera doctrina de Cristo. Dad gracias a Dios Padre, que os hizo dignos de la herencia de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas. Por eso, porque Dios nos ha dado la gracia de mantener el conocimiento de dónde está el camino y la iglesia que perseverará hasta el final, los tradicionalistas estamos obligados a hablar, a predicar y a enseñar. Y nos trasladó al reino. Dad gracias a Dios Padre, que os hizo dignos de la herencia de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual por su sangre tenemos la redención y la remisión de los pecados. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, que es el arquetipo y el modelo de la iglesia,
que nos permita mantenernos en esta arca de salvación que es la iglesia, en esta arca de salvación representada por la Santísima Virgen María, en el cual se encuentra la vara del sumo sacerdote Aarón, del sacerdote eterno Jesucristo, donde Jesucristo en esa arca que es María se encuentra como pan de vida para todos los cristianos dentro del arca que es la iglesia, donde Él se vuelve maná, donde Jesús con su palabra, obras y ejemplos, ya que Él es la palabra viva de Dios, es la Torá viviente, es todo lo que el Antiguo Testamento es en pergamino, Jesús lo es en Él mismo. En Él encontramos, en Jesús encontramos la vara del sumo sacerdote. Él es el pan de vida, el maná que viene del cielo, y es también las tablas de la ley. Por Cristo, con Cristo y en Cristo para gloria del Padre. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros y nos ayude a alcanzar esta finalidad. Y que un día nos veamos todos gloriosos y triunfantes, gozando para siempre de lumen gloria y la luz de Dios, conforme a su voluntad y conforme a lo que cada quien meritoriamente haya alcanzado en los méritos de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo, su resurrección gloriosa y su ascensión gloriosa. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.